buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidas y bienvenidos a la 17ª temporada de Viernes de Letras, un programa de extensión de la Escuela de Estudios Literarios que está adscrita a la Facultad de Humanidades. Este semestre 2023-1, este programa de extensión va a ofrecer una serie de conferencias y conversatorios. Hoy tenemos y damos la bienvenida a la profesora María Mercedes Ortiz con una conferencia, una presentación sobre poesía erótica náhuatl. Siempre es un placer escuchar a la profesora en estas temáticas. Recuerden que todas nuestras secciones están disponibles en nuestro canal de YouTube, Casa de Letras. Este programa tiene el apoyo de la división del área cultural de la División de Bibliotecas y de la Rectoría de la Universidad del Valle. María Mercedes Ortiz es doctora y magíster en literaturas hispánicas de la Universidad de Iowa y la Universidad de Washington en Estados Unidos, respectivamente. Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Ha realizado investigaciones de campo en los llanos orientales sobre los conflictos interétnicos entre sicuani y llaneros, en el Vaupés y en el Valle de Tensa, en Boyacá, sobre cultura material de grupos tucano oriental y campesinos de ascendencia indígena. En Brasil y Guatemala, sobre escritores indígenas contemporáneos. También ha traducido del alemán al español obras clásicas de la etnografía alemana de principios del siglo XX, sobre los Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta y los pueblos indígenas del noroeste amazónico, las cuales han sido publicadas por distintas instituciones en Colombia. Sus temas de investigación en el área de la crítica literaria y cultural comprenden el análisis de la representación en la literatura hispanoamericana y brasilera de la problemática de las fronteras interiores, el colonialismo interno y los conflictos interétnicos, así como las literaturas indígenas contemporáneas de Brasil, Guatemala y Colombia, temas sobre los cuales ha publicado en revistas y libros a nivel nacional, en Brasil, Estados Unidos y España. También incluyen las inequidades de género en las comunidades indígenas, los rituales femeninos de paso y la diáspora africana. Fue coordinadora de la Maestría en Literaturas Colombiana y Latinoamericana de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle. Actualmente es directora del programa de licenciatura en literatura de la Universidad del Valle. Sus líneas de docencia comprenden la literatura indígena, afro-latinoamericana y latinoamericana. Algunas de sus publicaciones son Una mancha en la faz de la nación, la representación de los indígenas en El hablador de Mario Vargas Llosa. Limpiador las sábanas de serpientes, tigres e indios, la frontera llanera en la vorágine de José Eustacio Rivera. El futuro está atrás, testimonio y luchas indígenas en la fuerza de la gente de Lorenzo Muelas Hurtado. Ganaderos, domadores, copleros y conuqueros, la frontera llanera en la vorágine de José Eustacio Rivera. La fisura irremediable, indígenas, regiones y nación en 3 novelas de Mario Vargas Llosa. Miradas oblicuas, que es una antología publicada junto al profesor Hernando Urriago, donde expresan distintos modos de ver algunos temas y problemas de los estudios literarios contemporáneos. También encontramos Hasta los días se convirtieron en noche, rituales de paso, matrimonio por compra y derechos de las mujeres en la narrativa guayú, en el libro de ensayo Rebelión contra el olvido. Y finalmente, Una selva de palabras, literaturas indígenas contemporáneas de Brasil, Guatemala y Colombia, que es un libro publicado en el 2019 por el programa editorial de la Universidad del Valle. Muchas gracias. Ahora le doy paso a la profesora María Mercedes Ortiz. Canto de las mujeres de Chalco, asedio erótico, sexualidad femenina y situación de las concubinas en un poema en lengua náhuatl. Esta presentación hace parte de un proyecto más amplio titulado Cantos, episodios y relatos, asedio erótico y sexualidad femenina en literatura en lengua náhuatl. Agradezco a la Universidad del Valle la descarga académica que me ha concedido para llevar a cabo esta investigación y para hablar las citas que hago sobre el canto de las mujeres de Chalco, utilizo la edición del 2011 de Miguel León Portilla de Cantares Mexicanos.
Bueno, este poema es de alguna manera como algo que nos lleva a las voces femeninas del pasado prehispánico, aunque en realidad no fue escrito por una mujer, fue escrito por un hombre, Aquiahuatzin de Ayapanco, en el siglo XV. Él construye una voz femenina en este poema y en el texto una voz femenina promueve una activa sexualidad y reta un combate erótico a Axagayacatl, el dominador azteca de su pueblo, los Chalcas. Aclaro que yo no sé náhuatl, entonces mi pronunciación puede tener bastantes errores, pero bueno, hago lo mejor posible. Y estos son como ilustraciones de los códices, debe ser el códice florentino que muestra distintas actividades de las mujeres. Esta voz, además de asumir este reto erótico con Axayacatl, nos introduce también en las tristezas y angustias de un grupo de mujeres subalternas, las concubinas, arrebatadas, aunque no exclusivamente, de su tierra y su gente por la guerra y o la esclavización. Digo no exclusivamente porque no todas fueron cautivas de guerra, y algunas fueron dadas en matrimonio o en concubinato por sus líderes, los líderes de sus comunidades de origen, otras fueron esclavizadas dentro de sus mismas comunidades. ¿Qué fue lo que me llamó tanto la atención de ese poema? Una sexualidad femenina tan activa que parece de los últimos años. Eso me sorprendió muchísimo, pero también porque me interesan enormemente las mujeres de otras culturas, tiempos y espacios que me parece que contribuyen a enriquecer la perspectiva que tenemos sobre nosotras mismas. Y hacer el esfuerzo de entender a estas mujeres en lo posible dentro de sus propios marcos culturales, rompiendo con un feminismo eurocéntrico que reduce la heterogeneidad y la riqueza de las mujeres en el mundo, una heterogeneidad que creo que nos enriquece a todos. Y en este sentido, el canto de las mujeres de Chalco es un texto privilegiado. Me toca explicar varias cosas de contexto porque si no es muy difícil como entender el análisis que hago del poema, o podemos caer en errores de entender que poesía para los náhuatl era lo mismo que para nosotros y en realidad no era así, hay diferencias. Entonces, la poesía en náhuatl no estaba circunscrita a las páginas de un libro, unas letras negras sobre fondo blanco, era mucho más complejo que esto. Pero antes quiero explicar que el náhuatl fue una lengua sumamente importante en Mesoamérica. Antes de la llegada de los españoles era una lengua franca como el latín o el inglés hoy en día, y lo hablaban aproximadamente 10 millones de personas. Hoy en día hay todavía 1,5 millones o 1,600,000 hablantes de náhuatl, localizados casi todos en México, pero hay un pequeño grupo hablante de náhuatl en El Salvador. ¿Qué era la poesía para los náhuatl? Para hablar de poesía, arte y belleza, ellos utilizaban el difracismo inxóchil, incuicatl, que quiere decir flor, canto. ¿Qué es un difracismo? Juntar como dos palabras que aluden a un tercer significado, en este caso flor, y canto va a aludir a la poesía y al arte. Y la poesía era un canto acompañado de música, baile, trajes suntuosos, escenificación, olores específicos porque se quemaban inciensos, etcétera, etcétera. Es lo que nosotros de pronto llamamos hoy en día un performance. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy en día, lo que leemos como poesía náhuatl, en realidad es una reducción a la escritura de un espacio sensorial y artístico y cultural mucho más amplio y mucho más rico, irremediablemente perdido, a no ser que veamos algunas representaciones actuales de los grupos náhuatl en México. ¿Dónde se escuchaba el canto, la poesía? Se escuchaba en las casas de la élite dirigente de la nobleza, o en espacios sagrados, en los patios de los templos. Y en la propia literatura náhuatl encontramos denominaciones para los distintos géneros
que abarcaban estos cantos. No los voy a enumerar todos porque es largo, pongo 2 ejemplos: Zopancuicatl, cantos de primavera; Oxochicuicatl, cantos floridos. Pero el importante para esta investigación es el Ahuilcuicatl, Cuecuexcuicatl, que es traducido por Miguel León Portilla como cantos de placer, cantos de cosquilleo. Miguel León Portilla es como una de las grandes eminencias en el mundo académico mexicano en cuanto a conocimiento del náhuatl y de la cultura de los pueblos náhuatl. Se murió relativamente hace poco. La siguiente. En su tiempo, Fray Diego Durán, un misionero español que vivió entre 1537 y aproximadamente 1588, se refería al Coexcuicatl como baile cosquilloso y propio de mujeres deshonestas y hombres livianos. El canto de las mujeres de Chalco se incluía en ese género. El nombre se escribe distinta, hay distintas grafías del nombre, a veces se pone SH, a veces no. Patrick Johansson, que es un importante estudioso del género, define como elementos esenciales del mismo la contienda, el juego, la ambigüedad, el sexo y la risa. Y arriba tenemos una ilustración sobre las alegradoras, que eran como una especie de geishas, por decirlo así, y abajo uno de los murales de Diego Rivera ilustrando esa misma figura femenina. Las ahuianime alegradoras aparecen en cantos de este género dialogando sobre sus placeres y desgracias. Una cosa muy importante de considerar es que estos cantos no son meramente profanos, están integrados a la religión y a rituales que tienen por fin propiciar el nacimiento del maíz. Entonces la poesía no, eso es muy diferente a lo que consideramos nosotros poesía. La poesía estaba ligada al mundo religioso y la sexualidad también, la verdad. Entonces eso marca una gran diferencia. Y el Cuecuexcuicatl constituye la máxima expresión de una sexualidad indígena ritualmente encauzada. O sea, la sexualidad se ligaba a la religión, a la cosmología, etcétera, etcétera. En estos cantos que los españoles llamaban de cosquilleo y de placer, encontramos también la presencia de la muerte, porque en el mundo de las culturas náhuatl, muerte y amor no eran, amor y muerte no estaban separados. ¿Cómo ha llegado el canto de las mujeres de Chalco hasta nosotros? A través del manuscrito del siglo XVI titulado Cantares Mexicanos, que consta de 91 páginas y 97 cantares. Es un producto del trabajo de antiguos estudiantes aztecas de Fray Bernardino de Sahagún, que es el que está arriba a la izquierda. Estos estudiantes pertenecían a la nobleza, y el misionero franciscano evangelizó y cristianizó a nobles aztecas en este colegio que se llama Santa Cruz de Tlatelolco, que uno lo puede ver en Ciudad de México. Está todavía hoy en día en un sitio que se llama el Parque de las Tres Culturas o algo con las Tres Culturas. ¿Y qué hizo Fray Bernardino? Él, después de que los españoles destruyeron todos los libros que tenían los aztecas tenían un sistema de escritura igual que muchos otros pueblos mesoamericanos. Los españoles quemaron prácticamente todos los códices, y Sahagún, que lo que quería era evangelizar y cristianizar a los aztecas, pues pensó: si yo no conozco la cultura y no conozco su religión, ¿cómo los puedo evangelizar? Entonces hizo todo un trabajo que hoy en día llamaríamos etnográfico. Cogió a esos nobles aztecas que él había educado, que hablaban castellano, que hablaban náhuatl y que incluso hablaban latín, y los puso a recoger información con los ancianos y con los sabedores que todavía estaban vivos, porque este trabajo se hizo poco tiempo después de la conquista. El resultado fue la Historia General de las Cosas de Nueva España, llamado también Códice Florentino, que es este libro, que son 12 volúmenes, y es un repositorio fundamental para el conocimiento de la cultura mexica o azteca. Entonces,
alumnos de Sahagún continuaron la labor de su maestro y recogieron estos cantares, y ahí aparece el canto de las mujeres de Chalco. Todo el mundo se pregunta cómo es posible que un canto erótico haya sobrevivido a la censura de los españoles, pero sobrevivió porque ya el canto desprovisto de la música y del baile, que los españoles consideraban muy lascivo y muy lujurioso, el lenguaje era muy metafórico, entonces como que los españoles simple y llanamente no se dieron cuenta de como el contenido erótico del canto, y si no, el canto no hubiera llegado hasta nosotros. El poeta, francamente ese nombre no lo sé pronunciar, era oriundo de la región de Chalco, egresó del Calmecac, que era la institución educativa para los hijos de los nobles, joven aún, y estaba enterado del expansionismo de los aztecas. La región de Chalco, de donde proviene el poeta y el poema, situada en el suroeste del Valle de México, era una región importante, era como una confederación de grupos y de ciudades y pueblos, y había tenido un rol preponderante y importante en el centro de México, y una relación muy tensa y de guerra con los mexicas, con los aztecas, aunque a veces también establecían alianzas. Finalmente los mexicas los conquistaron en 1465, y cuando Azayacatl, a quien la voz femenina del poema reta a un encuentro erótico, se volvió gobernante, los chalca, que habían sido derrotados por los aztecas, empezaron a pedir mejores condiciones, menos tributos, que se restablecieran sus dinastías y que los incorporaran a la élite dominante de los aztecas. El cronista Ximalpaín, un cronista mestizo que era también de Chalco, nos cuenta la visita que la gente de Chalco le hizo a Azayacatl en 1479 para interpretar en su presencia el canto de las mujeres de Chalco, el Chalcacihua. Hubo una delegación de gente de la región de Chalco que fue a visitar a Azayacatl y le cantaron el canto, lo cual no deja de ser un atrevimiento. Como veremos después, en el canto hay un reto a la hombría del señor azteca. ¿Sí? Después de algunos tropiezos, un noble chalca cantó y bailó con tal brillantez el canto que Azayacatl se entusiasmó muchísimo y les pidió que por favor le regalaran el poema o se lo donaran, pues se suponía que el poema era de ellos, entonces les pidió que se lo transfirieran. Y el canto de las mujeres de Chalco empieza precisamente con una alusión al contexto de guerra y conquista que los chalca habían vivido. La voz poética invita a otras mujeres a buscar y cortar flores, las flores de la guerra. Eso porque está recortado. Bueno, entonces aquí esto es textual, estoy citando la traducción de Portilla. Levantaos vosotras, hermanitas mías, vayamos, vayamos, buscaremos flores, vayamos, vayamos, cortaremos flores, las que están aquí, las que están aquí, las flores de la chamusquina, las flores del escudo, las deseadas, las que dan contento, las flores de la guerra. Las vidas sacrificadas eran como flores para los aztecas. Morir en estas guerras era todo un honor. Y se llamaban guerras floridas porque eran guerras donde se buscaba la captura de prisioneros para sacrificarlos ritualmente a los dioses aztecas. Digamos, culturalmente es inapropiado una mujer hablando de la guerra porque la guerra era una actividad eminentemente masculina. Pero en la cultura mexica se construyó un paralelismo entre el mundo bélico de los hombres y el espacio doméstico de las mujeres, y al espacio doméstico se le adjudicó el simbolismo de la guerra, no solamente por medio de metáforas, sino también mediante lazos directos con el frente de batalla. El espacio doméstico era literalmente un frente de guerra y las mujeres conformaban su ejército. Esta es una cita de Luis Burkhardt que hace un análisis brillante, en mi opinión, de cómo era la situación de las mujeres aztecas, que era eso, ¿no? Su mundo femenino se equiparaba al mundo bélico masculino. Por ejemplo,
una mujer que daba a luz bien, era como si hubiera ganado una batalla. La guerra es presentada como un lugar de crecimiento y fertilidad en consonancia con la exaltación de la misma en la sociedad azteca. Los aztecas eran una sociedad eminentemente guerrera y militarista, y esa era la actividad más valorada. Y vuelvo a citar el poema: son flores hermosas, que con las flores que están sobre mí yo me adorne, son mis variadas flores, yo mujer chalca. Sin embargo, esta imagen constituye una transición a otro tipo de guerra que se plasma en el poema, una guerra erótica dominada por las mujeres. Flores de guerra, flores de seducción. Las flores de la guerra se tornan flores de la seducción. Recordemos que las flores también simbolizaban la poesía. Deseo mucho las flores, deseo los cantos, temerosa en el lugar donde hilamos, donde existimos, entono su canto al pequeño señor Axayacatl, lo entretejo con flores, con ellas lo circundo. Entonces en el poema se utiliza como muy inteligentemente toda esta idea de la guerra de las flores para traspasarlo a un campo de guerra erótica que controlado por las mujeres. No deja llamar la atención que llamen a Axayacatl el pequeño señor. Entonces yo pensaba que era como una cosa discriminatoria, pero hay investigadores que opinan que no, que eso es una manera de hablar y no es discriminatoria, porque yo decía, bueno, le están diciendo pequeño al señor azteca que los tiene dominados. La voz de la concubina promulga su intención de darle placer al Tlatoani. Tlatoani es la palabra náhuatl para gobernador. ¿Cómo estimo tu palabra, mi compañero en el lecho, tú pequeño Axayacatl? Dele yo contento, solo levanto el gusano, lo hago estar recto, dele yo contento a mi compañero en el lecho, tú pequeño Axayacatl. Hay un uso de como las metáforas sobre los aparatos, el gusano es el pene, obviamente. Entonces nunca dicen, siempre hay como un juego con figuras de la naturaleza o objetos para referirse a los órganos sexuales. Bueno, hay todo este preámbulo, pero el preámbulo llega a la parte que fue la que a mí más me cautivó del poema la primera vez que leí, porque acto seguido reta a Axayacatl y cuestiona su hombría. Solotzin, tú, señor, pequeño Axayacatl, ¿en verdad eres varón? Aquí eres nombrado, ¿acaso en verdad aún irás a leñar? Ya pon a cocer mi maíz, consigue luego que mucho se encienda. Y esto es aquí ella está hablando de sus órganos genitales. Múltiples metáforas aluden al sexo femenino y masculino en la literatura náhuatl. El sexo femenino es considerado también un recipiente. Es un horno donde hay fuego que hay que atizar. El miembro viril será en este caso el tizón. Y la felicidad sexual estaba validada en el mundo azteca. O sea, hay como en los consejos que los padres les dan a los hijos, siempre hablan de que pues la tierra es como un lugar de sufrimiento y de dificultad, pero que hay cosas que compensan ese sufrimiento y una de ellas es la sexualidad. Aquí de nuevo en este como desafío que ella le hace a Axayacatl, pues ella, la voz poética, el universo íntimo y doméstico constituye un paralelo del mundo masculino de la guerra. La mujer lleva a cabo sus propias batallas y puede resultar la triunfadora. Se revierten simbólicamente las relaciones de poder entre mexicas y chalca. Pues el poema tiene obviamente un contenido erótico político, ¿sí? Porque hay toda una forma también como de criticar indirectamente a la dominación azteca a través de este erotismo. Siguiente. El juego erótico permite una crítica política a la vez que empodera a estas mujeres subalternas, por lo general silenciadas, que dejan oír una voz desafiante en este canto. El poeta se lanza a representar el mundo mental de una noble de su tierra natal que ha sido llevada a vivir
con Axayacatl como su concubina. Sin embargo, el placer, el reto y la alegría no subsisten indefinidamente en el campo. En el canto, las concubinas podían vencer en una guerra erótica, podían desafiar en ese terreno a los hombres, pero su estatus social era incierto, era frágil, y en el poema empiezan a expresar también la tristeza y el dolor que sienten por este tipo de situación. Ya en su casa me entristezco. Tú, madre mía, ¿acaso puedo yo hilar? ¿Acaso puedo tejer? Solo soy una criatura inútil, soy una muchachita. Así se dice de mí que tengo mi varón. Y para entender esta parte hay que entender que hilar y tejer eran actividades constitutivas de la identidad femenina. Ser mujer implicaba dominar el arte de hilar y el arte de tejer. Y cuando ella dice, ¿acaso puedo yo hilar? ¿Acaso puedo tejer? Lo que nos está diciendo es que no hay forma de que ella adquiera una identidad plena porque no está en su casa, no está con su familia y está en una relación de concubina que es una relación difícil y secundaria frente a la de la primera mujer. Y una cosa interesante es que el tejido se sigue realizando en Guatemala y en México, en los mismos telares verticales que se usaban antes de la conquista. Con eso no quiero decir para nada que sean sociedades inmóviles, sino que es un arte que ha persistido, es un arte muy complejo, de una gran riqueza, es poco estudiado todo lo que exige saber hacer esos tejidos tan complejos que en mi opinión hay conceptos de matemáticas, de geometría, una cantidad de cosas que se han estudiado mínimamente. Entonces, hilar y tejer eran fundamentales para la identidad femenina y también tenían un valor económico impresionante. Los aztecas, cada vez que exigían tributos de sus pueblos, de los pueblos que derrotaban, siempre pedían tejidos. En el caso de las concubinas, eso era muy difícil. Era, digamos, la concubina de un gobernante azteca como Axayacatl, era muy difícil, aunque no totalmente imposible, que sus hijos pudieran ser algún día los herederos. Las concubinas eran mujeres comunes o nobles, capturadas como prisioneras de guerra o esclavizadas internamente. También podían ser dadas como concubinas, como ofrenda de paz en el caso de las nobles por los líderes derrotados. Quedaban separadas de sus familias y llegaban a vivir a un medio totalmente extraño. Su situación en este nuevo entorno dependía de su estatus anterior y del prestigio y poder de su altepetl, estado étnico nativo. Entonces, como todo en la vida, no es lo mismo ser una concubina de origen común que ser una concubina de origen noble. Y si el estado del que ella provenía, el estado étnico, era un estado étnico relativamente poderoso, su situación iba a ser mejor que si provenía de un estado étnico débil. Entonces, no se puede decir la última palabra sobre la situación de las concubinas, como que había que entender en qué contexto estaban situadas y en qué circunstancias históricas, pero sí es cierto que quedan separadas de sus familias y llegan a vivir a lugares totalmente extraños para ellas. La tristeza y rabia que esta situación producía se expresa vehementemente en el poema. Lugar de enojo, lugar de tristeza en la tierra, así a veces yo me entristezco, siento disgusto de mí, en el lugar de mi fatiga, vengo a decir, ay, niño, que yo muera. O sea, la tristeza es tan grande que ella desea la muerte. Entonces, pues de esa euforia inicial de la seducción, del reto erótico, etcétera, pues ya hemos pasado a ver otra faceta de la vida de las concubinas, donde no, pues incluso no quiere ya vivir más. Pero esta situación no era fija e inmutable, como acabo de decir, dependía de las circunstancias históricas específicas, de si
el poder de Sualtepetl de origen aumentaba o disminuía. El canto no las presenta, sin embargo, como víctimas, no las demerita tampoco. Son mujeres que pueden ser fuertes y retadoras y afianzarse en el terreno erótico, pero que a la vez viven las tristezas y padecimientos que les produce una situación que las ha arrancado de su desarrollo normal en sus familias, comunidades y estados étnicos. Un caso ejemplar de esta situación fue el de Malintzin o Doña Marina, la traductora y amante de Hernán Cortés, quien fue Marina era de origen noble, fue raptada, esclavizada, vendida a señores mayas, y esos señores mayas se la entregaron a los españoles como esclava. Y Marina se logró labrar un camino de gran importancia gracias a sus habilidades lingüísticas y a su inteligencia y a su capacidad de sobrevivencia. Esta es como una imagen del lienzo de Tlaxcala, donde vemos a Doña Marina, a Cortés y a los pueblos entregando tributos o regalos. Entonces, claro, no todas fueron Doña Marina. Doña Marina es un caso excepcional, pero pues muestra cómo se podía de alguna manera cambiar un poco de situación. El canto y ya como para concluir, el canto de las mujeres de Chalco es un canto excepcional que nos permite adentrarnos en la interioridad de una concubina del siglo XV en el Imperio Mexica. Se le da voz a mujeres con situaciones sociales inciertas e inestables. Es muy importante, pues me parece muy interesante que la literatura náhuatl le diera cabida a estas expresiones de la sexualidad femenina, una sexualidad retadora y afirmativa del placer de las mujeres. Pero en este sentido la literatura correspondía y hacía un eco de la importancia que tenía la sexualidad en el mundo mexica y de los lazos de la sexualidad con el terreno de lo sagrado. Siguiente. Aunque estos cantos no eran escritos por mujeres, Camila Townsend, una magnífica historiadora de la Universidad de Rutgers que tiene una biografía maravillosa sobre Malintzin, plantea que los hombres y en particular los artistas conocían muy bien la situación de sus calles y casas y que eran conscientes de que la experiencia de una mujer conquistada podía bien ser considerada emblemática de la suerte de un estado conquistado. A mí me sorprende el poeta, me sorprende la sensibilidad de un hombre que es capaz de mostrar el mundo de una concubina con tanta sutilidad y desde tan múltiples facetas. Y consideramos que, digamos, estas cuestiones eróticas y sexuales que se presentaban en las comunidades indígenas y principalmente pues en las que hablaban náhuatl, puede definirse realmente como que es una cuestión erótica como tal, o es algo más ritual o algo más sagrado como tal, y que esa lectura erótica viene a darse pues digamos ya a partir de las interpretaciones que se les han dado posteriormente y no digamos dentro de un contexto histórico de las comunidades como tal. Como yo expliqué, es un terreno erótico que a la vez está ligado a un terreno sagrado. Eso es extraño para nosotros, nuestro erotismo es totalmente profano, no está ligado al mundo de lo sagrado, pero creo que el poema es elocuente, o sea, las palabras del poema son elocuentes. La mujer le pide a Xayacatl que la satisfaga, eso está en el poema, lo que uno interpreta, y para eso le toca a uno leer mucho porque son metáforas que no son asequibles para uno en primera instancia. Yo no creo que el poema pretenda como cuestionar el orden imperante totalmente, pero sí quiere mejorar, sí quiere hacer una crítica sutil a la conquista azteca y sobre todo quiere que los Chalca adquieran una mejor situación. O sea, el poema lo que busca es como criticar sutilmente el fuerte grado de dominación en que están los Chalca y pedir una mejoría. El mundo mesoamericano era un mundo de continuas guerras, de continuas alianzas
y de continuas negociaciones. Era un mundo muy cambiante. Sí, gracias María Mercedes por tu charla que nos da como otras visiones sobre esto que llamamos la escritura, la literatura, la invención, ¿no? Una primera cuestión es lo que menciona sobre la Malinche. Resulta que a nosotros nos ha llegado la tradición de que la maldición de Malinche, ¿no? Pero parece que como traidora, ¿no? Traidora de los aztecas, del mundo, bueno, vendida. Entonces me parece muy interesante esas nuevas lecturas que se hacen de una mujer que me imagino que vivió un momento muy difícil, ¿no? De elecciones, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante. Y la otra pregunta es que tú dices que la lengua náhuatl, hoy 1 millón de personas todavía la hablan, la escriben, siguen con estas literaturas. Este poema de alguna forma se ve como reflejado en estas personas que han conservado este lenguaje o esta tradición, como explicabas, que escribir no era escribir en un papel, sino que tenía que ver el canto, la danza, cómo se ha reelaborado con el tiempo en estas culturas, ¿no? Esas serían como esas aspectos. Es una súper buena pregunta. Voy a empezar por la segunda. Pues eso no lo dije. En realidad ha habido todo un renacimiento de la literatura náhuatl contemporánea, de poetas náhuatl, y hombres y mujeres que escriben y escriben poesía en el día de hoy. Digamos, no solamente... yo francamente no sé si alguna comunidad conserva la tradición oral del canto de las mujeres de Chalco, eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay un movimiento muy fuerte de escritores en lengua náhuatl, se llama, León Portilla lo llama la nueva palabra, y son poetas y poetisas y publican y escriben y tienen revistas y aparecen en internet. Eso ha sido muy, muy interesante. Uno muy famoso es Natalio Hernández, pero hay muchos más. Y los aztecas no eran el único pueblo con escritura en México, también los mayas y también los zapotecas. Entonces, digamos, hay todo un resurgir. Hay una literatura indígena contemporánea que no solamente transmite o recrea una antigua tradición, sino que escribe cosas nuevas, ¿no? Entonces ese movimiento en náhuatl es muy importante. Sí, la Malinche fue declarada por los republicanos mexicanos como una traidora a México. Cuando Malinche vivió, México no existía. México es una creación republicana. Pero las feministas chicanas, que son las mexicanas nacidas o migradas a Estados Unidos, han hecho una gran reivindicación de la figura de la Malinche. Entonces ese discurso de la Malinche traidora creo que ha perdido vigencia, y las feministas chicanas como Gloria Anzaldúa, Cherry Morana, pues lo que dicen es que fue una mujer que lo que hizo fue sobrevivir en el mundo tan difícil que le tocó, y sobrevivir de manera sumamente inteligente. Hay otra figura similar a la Malinche en Estados Unidos, que es Pocahontas, que es el mismo rol, y muy interesantemente esas dos mujeres logran un estatus por las lenguas, por su habilidad como traductora, y seguro hay muchas mujeres más que no, pues que todavía no conocemos, pero sí, el nacionalismo mexicano ha llamado a la Malinche traidora, pero eso es un anacronismo. O sea, no había México cuando Malinche vivió, y pues si tú eres una esclava y luchas por tu sobrevivencia porque sabes lenguas, pues muy bien. Entonces sí, el feminismo chicano reivindica ampliamente ahora la Malinche.